Pues agradezco mucho al Señor el privilegio de estar frente a ustedes y les pido que mientras escuchan esta reflexión pues oren por mí para que el Señor me ayude a mantener mis emociones bajo control. Y bueno, pues vamos a iniciar esta reflexión. Voy a retomar estos últimos versículos que nos hizo el favor de leer nuestra hermana Patti. Dice Lucas del 23 del 54 al verso 56, que era el día de la preparación para el sábado y estaba para comenzar el día de reposo. Y las mujeres habían venido desde Galilea. Venían siguiendo a José de Arimatea y vinieron al sepulcro y fueron a ver dónde habían puesto el cuerpo. Y vueltas prepararon especies aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Bien, pues quiero comentarles que dentro de la cultura judía, bueno, ellos piensan que dan como mucha importancia a esta cuestión del rito funerario. Y entonces no pueden esperar demasiado tiempo a enterrar a sus muertos. Ellos piensan que es como una falta de respeto tener el cuerpo por mucho tiempo. Entonces ellos se dan mucha prisa y aparte tienen varias razones para hacerlo. El clima es uno de ellos. El clima en Oriente Medio es muy cálido, entonces tienen que darse prisa para sepultar a los muertos. Y bueno, en el relato bíblico también hemos escuchado, en verdad, cómo nos dan tantos detalles acerca de cómo preparan a los muertos para sus entierros. Parientes y amigos bañan el cuerpo del difunto, lo impregnan con especies aromáticas, un buen aceite y lo envuelven en una sábana limpia y nueva. Luego, permiten que los vecinos vengan, los seres amados, a despedirse de la persona que ha fallecido y pueden expresar su dolor, pueden venir a consolar a la familia. En la ley de Moisés, sin embargo, prohibía a los judíos hacer preparativos funerarios en sábado por ser el día de descanso. Y como Jesús murió unas horas antes, José de Arimatea, ayudado por otras personas, lo sepultaron sin haber terminado todo el proceso. Y esto explica por qué las mujeres luego tienen que regresar a terminar el proceso. El relato de Lucas nos habla de un grupo de mujeres seguidoras de Jesús que han permanecido todo el tiempo cerca de él. Muy probablemente han presenciado en primera fila todo el sufrimiento y la agonía de Jesús. Este recorrido al Gólgota seguramente tampoco fue fácil para ellas. Ellas van andando y llorando, lamentando amargamente lo que le ha acontecido a su maestro. ¿Cómo es posible que su amado maestro, a quien vieron realizar una infinidad de milagros, esté caminando ahora hacia una muerte inminente? Después de la crucifixión y muerte de Jesús, las mujeres siguieron a José de Arimatea, pues este había solicitado el cuerpo y lo llevó hasta el sepulcro. El Evangelio de Marcos nos amplió un poco más esta información y dice que luego de mirar dónde colocaron el cuerpo de Jesús, ellas regresaron a comprar las especies y prepararse para hacer esa mezcla especial con el cual ungirían el cuerpo de Jesús. Y seguramente también en ese tiempo
ellas seguían llorando, seguían afligidas, seguían lamentando y seguramente estaban llenas de dudas respecto al futuro. Y así fuera por última vez, ellas solo pensaban en despedir a su Señor y honrarlo, ungiendo con ungüentos y perfumes su cuerpo ya sin vida. Dice la Escritura que al día siguiente, muy temprano, María Magdalena, Juana, María, la madre de Jacobo y otras mujeres se encaminaron hacia el sepulcro. Y los otros evangelios también declaran que ellas iban en el camino preguntándose entre sí quién les removería la piedra. Pero al llegar, encontraron la piedra que ya estaba removida. Y nuevamente ellas tienen una mezcla de emociones. La sorpresa de estar frente a una tumba vacía. ¿Dónde estará el cuerpo? ¿Dónde lo habrán puesto? ¿Quién se lo habrá llevado? ¿Con qué motivos? Ellas se llenaron de miedo. Y repentinamente aparecen dos seres celestiales que las abordan de una forma increíble y ellos hacen una pregunta inesperada: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Y antes de que ellas pudieran siquiera formular una respuesta y pronunciar palabras, los ángeles se adelantan con una maravillosa afirmación: no está aquí, Él ha resucitado. Al escuchar estas palabras, aún siguen confundidas, aletargadas, pero también vuelve a renacer esa esperanza en sus corazones. Ellas se olvidaron de la mezcla especial que habían preparado. La dejaron allí, en cualquier lugar. Pero en cambio, ellas recibieron una dosis de adrenalina que les dio la capacidad de salir corriendo y llevar al grupo la noticia. Ya no hay un cadáver que ungir, ni un tiempo de duelo que iniciar. Mientras tanto, los 11 discípulos están atrincherados en un espacio que les proporciona seguridad mientras pasan los peligros. El Evangelio de Juan dice que se habían reunido a puerta cerrada por temor a los judíos. Y seguramente ellos también se encuentran lamentando lo sucedido. Quizá reprochándose unos a otros su falta de lealtad por haber abandonado a su Señor, por haberlo dejado solo cuando más lo necesitaba. Llenos de tristeza, de miedos, incluso dudando si Jesús sería el Hijo de Dios realmente. Según los expertos en salud mental, nuestro cerebro humano está compuesto por 2 hemisferios, que estos nos sirven para responder a las diferentes circunstancias de la vida. Y como consecuencia nos dan 2 tipos de inteligencia, la inteligencia racional y la inteligencia emocional. Pero en un proceso de duelo o de un asalto emocional, la mente racional queda neutralizada y toma el control nuestra mente emocional. Esto pudiera explicar por qué los discípulos no recordaban las palabras de Jesús. Es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes, por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Los discípulos de Jesús estaban dominados por el miedo, por la incertidumbre. Así que cuando escucharon el relato de las mujeres, pues les pareció una tontería.
El pasaje menciona que Pedro, en medio de la confusión, salió corriendo para comprobar lo que las mujeres decían. Sabemos por otros relatos de la Escritura que Pedro tenía como una personalidad impulsiva, imprudente. Habitualmente como que no estaba como muy controlado, como ahorita yo, ¿verdad? Que no está muy controlado por las emociones. Ese es un claro ejemplo de cómo, un claro ejemplo es cuando Jesús, por ejemplo, es arrestado y estando en el patio del pretorio, lo negó 3 veces. Pero también sabemos que luego de su visita a la tumba, y al verla vacía y ser testigo presencial de Jesús, el Espíritu Santo inició un proceso de transformación profunda en su vida. Y esto fue tan determinante que en su transformación luego él se convierte en el nuevo líder del grupo. Bueno, pues este proceso de transformación que realiza Dios en la vida de Pedro está al alcance de cada uno de nosotros. Solo cuando empezamos a mirar a Jesucristo y depositamos toda nuestra confianza en el poder de su resurrección como fuente de sanidad interna y externa. Él es quien nos provee de fortaleza y determinación para mantener en control todas nuestras emociones. El enojo, las tristezas desmedidas, el ego, la frustración y otras emociones negativas que constantemente nos están robando la paz. En Jesús encontramos el mejor ejemplo de lo que es tener las emociones en control. ¿Recuerdan su oración en el Monte de los Olivos? Él le rogaba al Padre: Padre, si es tu voluntad, pasa de mí esta copa. Su angustia, dice la Escritura, era tal que sudaba gruesas gotas de sangre. Pero también dice en Hebreos 12:2, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. A Jesús no le importó la vergüenza que esto representaba, porque pensaba en cada uno de nosotros. A través de la resurrección se efectúa una redención completa e integral que anuncia buenas nuevas no solamente para nuestro espíritu, sino también para nuestro cuerpo y para nuestra alma. La buena nueva para nuestro espíritu es que Jesús venció la muerte y nos ha librado del pecado y la condenación eterna. La buena nueva para nuestro cuerpo es que Él tiene poder para sanar nuestros cuerpos y librarnos de toda dolencia. Y para nuestra alma, Él nos ha dejado un claro ejemplo de cómo podemos ser controlados, de cómo podemos dejar de ser controlados por nuestras pasiones negativas y cómo podemos tener acceso a una paz completa. En la tercera carta de Juan, en el verso 2 al 4, dice: amado, yo deseo que seas prosperado y que tengas salud, así como prospera tu alma. También recordamos las palabras del profeta Isaías en el verso 4 y 5, donde dice que ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, le tuvimos por azotado, por herido de Dios, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido fue por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga hemos sido curados. Así que, hermanos, ya sea que nos identifiquemos con este grupo de mujeres que permanecieron cerca de Jesús todo el tiempo y que aún fueron presas del temor y de la confusión, o tal vez nos reflejemos con el grupo de los apóstoles que se encontraban
lejos, sumidos en la tristeza, atrincherados, llenos de dudas. El mensaje es claro y contundente. Si buscamos a Jesús, no encontraremos un muerto, sino a un Dios que vive, que escucha, que responde y ama, porque Jesucristo ha resucitado verdaderamente. Que la paz sea con todos ustedes.